nadie se casa pensando en fracasar, eso es un hecho. Pero lastimosamente sí tomamos decisiones que muchas veces no queremos aceptar que detrás de esto hay algo que no está funcionando. Yo creo que algo que las mamás solteras tienen que hacer es buscar una red de apoyo. Eso es algo muy importante y creo que el aislamiento lo que produce es más dolor. Vas a educar a tus hijos desde un lugar de abandono que les destruye. Podcast En Familia con Marco y Marta Claudia Mosquera. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Podcast En Familia, y qué hermoso poder compartir este tiempo con temas que son del diario vivir, que estoy seguro que te va a bendecir. Siempre estamos orando y siempre también gracias por sus aportes, sus comentarios que nos ayudan para poder entender pues lo que vivimos, las situaciones que estamos viviendo y como familia cómo salir adelante, sobre todo con la ayuda de nuestro Dios, que es tan bueno, que siempre nos da la mano, nos levanta, y vamos a disfrutar este tiempo con una invitada especial que tú la presentas. Yo la voy a presentar, pero cuando nosotros éramos recién casados, y nació nuestro primer hijo 3 años después, Marco ejercía es geólogo, una profesión que tenía que estar un mes fuera o 2 semanas fuera, y yo solita con mi guagua ahí, y llegó un momento en que dije, Dios, ¿cómo le hacen las mujeres jefas de hogar? Si yo estoy que me hago cuadritos y lo mío es temporal, un mes y medio, pero ¿cómo hacen? Y realmente creció mi admiración. Dije, no, yo voy 1 milla, pero las mujeres jefas de hogar van 2. Y fue tal admiración que yo quiero en este día honrarles, agradecerles la entrega. O sea, son mujeres que nos inspiran, y poder decir que en Cristo supe cómo lo hacían, preguntándole a Dios. En Cristo no depende del estado civil. En Cristo siempre estamos completas. Y para eso tenemos una mujer espectacular. Es imposible que lo olvides cuando la conozcas y que realmente te inspira. Y que la conozco hace muchos años. Está con nosotros Sandy Coelho. Qué alegría, mi Sandy preciosa, tenerte, explotar un poquito los talentos que Dios te ha dado y esos tips que a lo largo de tantos años has podido compartir. Y bueno, soy testiga, ¿no? Cómo Dios te ha usado para empoderar, para levantar otras mujeres y para salir adelante y para ver a tus hijos amando a Dios. Gracias por decir sí a la invitación. Gracias, Marco. Gracias, Marta Claudia. Para mí es un honor, un privilegio el poder tener este tiempo con ustedes y poder hablar de lo que me apasiona, que es el Señor y todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. ¿Desde cuándo conoces al Señor? Yo conocí cuando tenía 11, 12 años, tuve un encuentro personal en mi casa a través de un canal de televisión. Ese fue un momento en que yo entendí que era pecadora y yo decía, yo quiero la salvación. De ahí para adelante yo siento que Dios me guardó de muchas cosas y aunque no tuve un seguimiento, no tuve como una iglesia, un pastoreo, o estaba en ese momento encontrándome en un lugar donde pueda crecer, sí podía y puedo ver ahora, viendo para atrás, cómo Dios fue moviendo mi vida de tal forma que yo pude plantarme en un lugar y que Dios pudo continuar con lo que Él empezó un día siendo yo pequeña. ¡Qué hermoso! Sandy, a veces yo creo que en muchas ocasiones planificamos, soñamos, tenemos proyectos, y uno de ellos es cuando Dios permite que nos casemos. Y tú te casas pensando en voy a envejecer, vamos a envejecer juntos, ¿no? Vamos a caminar de la mano y a seguir. Pero de repente se dan esos imprevistos. En ocasiones es responsabilidad de ambos, es una relación de ambos. En ocasiones, pues un porcentaje muy bajo porque no te tocó ni tomar decisiones. Pero aún así, ¿cómo enfrentar estos cambios drásticos en nuestro sueño y cómo levantarse y superar el dolor? Yo creo que nadie se casa pensando en fracasar, eso es un hecho. Pero lastimosamente sí tomamos decisiones que muchas veces no queremos aceptar que detrás de esto hay algo que no está funcionando. Wow. Y obviamente eso, el tener esta
entendimiento de que hubieron cosas que eran unos semáforos, unas banderas rojas en la relación con mi ex esposo, pues las pasé por alto porque aún no tenía ese entendimiento de que en donde yo estaba plena y en donde yo estaba completa. Entonces sí fue un shock, siendo la primera en mi familia que se divorciaba. En mi familia no había divorcio. Y claro, yo viví una etapa de autocompasión horrible, vivía como una víctima de las circunstancias, vivía con una situación que, lejos de poder mostrar quién era yo, realmente yo estaba hundida en que yo era la víctima de otros. Entonces sí fue un momento de quiebre en mi vida en la que Dios me dijo, ya no más autocompasión, ya no más. Tú vas a aceptar tu responsabilidad en tu divorcio, tú vas a aceptar tu parte en tu divorcio y vas a aprender primero a perdonarte y segundo a poder avanzar y extenderme en perdón. Wow. ¿Y cómo lograste con tus hijos levantarlos y no autocompadecer a tus propios hijos? O poder decir, ay, mis hijos víctimas, pobrecitos. ¿Cómo también fue ese cambio? Yo creo que eso fue la decisión más importante que creo yo que tomé en medio del dolor. Primero, yo no me permití a mí mismo llamarme mujer sola, jamás. Claro. Nunca, Jefa de hogar, que es diferente. nunca dejaba tampoco que les digan a mis hijos pobrecitos, porque no están pobres, porque ellos tienen todo. Segundo, no estoy sola. Entonces yo empecé a ver, obviamente cuando vino este quiebre, mi búsqueda por Dios fue mucho mayor porque yo tenía temor de la palabra y yo decía, ¿cómo el Señor no le agrada el divorcio? ¿Qué voy a hacer? Mi esposo no quiere vivir conmigo. Él tiene otra relación. Yo acababa de tener mi segundo bebé. Estaba dada a luz días cuando él se fue de la casa y era como, ¿qué voy a hacer? A Dios no le agrada el divorcio. Entonces estaba en este punto de, Señor, ¿qué es lo que tú me estás hablando? ¿Qué es lo que tú quieres? Culpa sin darte cuenta. Por supuesto, culpa. Y era esta parte de autocompasión, porque decía, yo soy el resultado de las decisiones de otros, pobre de mí. Wow. Entonces sí fue una decisión que yo tomé de no vivir más en este lugar de autocompasión y empezar a encontrar en Dios mi lugar, empezar a encontrar en Dios la sanidad. Mi oración diaria era, Señor, quiero ser sana. No quiero atravesar un divorcio y decir que solo pasé un divorcio. Yo quiero atravesarlo contigo y saber que tú me sanaste. Entonces ese era mi clamor constante, sanidad. Esa era mi meta, encontrarme a mí mismo ya siendo libre de dolor. ¿Y tú, estando casada, trabajabas ya o fue después, ya en el divorcio, que empezaste a trabajar? Yo estudié turismo, yo trabajé en 15 años en agencias de viajes Wow. y cuando mi último hijo nació, o sea, unos meses antes yo ya había dejado de trabajar justamente por el embarazo. Claro, no ibas a poder Y cuando viajar. pasó esto, obviamente no tenía nada como un plan B delante de mí como para que yo pueda decir tengo una independencia de alguna forma. No tenía nada. Entonces tampoco sabía, esto fue algo importante también que creo que es bueno que otras escuchen, que tampoco sabía qué iba a pasar conmigo, porque puede ser que a veces los esposos, ex esposos, en medio de este rompimiento, pueden ser muy duros, pueden cortar absolutamente toda provisión económica. Yo no sabía a lo que me enfrentaba, no sabía él cómo iba a responder. Si él iba a continuar su provisión con sus hijos, su responsabilidad, o iba a cortar con todo. Entonces, sí fue ese momento como de aprender a depender de Dios y confiar que la provisión iba a llegar de alguna manera. Entonces, algo que a mí me ayudó mucho fue el poder no involucrar a mis hijos en esto. Yo creo que ese es el secreto a gritos. Sí. Porque nunca el padre deja de ser padre. Sí. Ajá. Sí, eso fue el mensaje que yo podía darles a mis hijos y era la relación de papá y mamá se rompió, pero el papá sigue siendo el papá les ama, el papá es bueno, el papá puede haber sido muchas cosas, pero el papá les ama. Y aún hice respetarlo porque es bíblico. Sí, así es. Entonces les enseñé, yo le decía a él, yo voy a enseñar a tus hijos que te amen, que te respeten, que te valoren y todo, pero tú tienes que ganarte el corazón de ellos. Claro. Yo voy a hacer mi parte
de no contaminarles, porque ya no vivían una amargarlos. pérdida. Ellos ya estaban atravesando una pérdida. Mi hijo tenía, como les digo, Meses. era un bebito nacido, no tenía ni 3 meses. Entonces era esta parte de cómo voy a involucrar ahora al papá estando él fuera. Entonces yo creo que muchas veces el error de las mujeres que llegan a un divorcio es poner a sus hijos como ese premio. Te tienes que ganar Como si fuera el un botín botín. de guerra. Entonces, algo que yo siempre puedo enseñar y compartir es que no tienes por qué minimizar a tu ex esposo para tú crecer. No le hagas eso al corazón de tus hijos, el daño Claro. tan grande de ver a su papá como menos, de ver a su papá inútil o peor aún, tú mismo sacar al papá de la vida de tus hijos. Lo que pasa es que no hemos entendido que son roles diferentes. Sí. Y que para un hijo saber que fue fruto de amor a pesar de una separación Sí. es parte de lo que le va a definir como persona, parte de lo que le va a ayudar en su proceso de separación y aceptar esa realidad. Pero en el momento que yo empiezo a, tal cual dices, y dice la Escritura, a contaminar con mi amargura, en ese momento le estoy robando identidad. Sí, sí. Algo que yo hacía, cosas prácticas que te podría decir, es, por ejemplo, se enfermaba uno de los hijos. Le decía, tenemos cita médica a tal hora, si tú quieres puedes ir. Tu hijo ganó un premio en ortografía, en lectura, la premiación está al día, si quieres puedes ir. Lo involucraste. Tenemos cita con los profesores tal día, si quieres puedes ir. Hay concurso de esto, tus hijos van a participar, me encantaría que estés ahí, ellos también. Y él siempre iba. Él siempre respondió a eso, nunca le vi a él como un cheque, porque eso es algo que ocurre mucho. Yo le veía la Papá. posibilidad que él pueda ejercer su paternidad a pesar de que el matrimonio ya se rompió. Claro. Entonces, Dios era muy claro en esto y tal vez yo me aburrí o me golpeaba mucho esta palabra que dice en Gálatas, no te canses de hacer el bien, Uy. porque en tu tiempo vas a cosechar si no desmayas. Había momentos que le decía, ya me cansé de esa palabra, me tienes que cambiar de palabra porque ya no está dando resultado el hacer el bien. Entonces, había momentos que quería desistir de hacer el bien. Entonces, hacer el bien significaba no hablar mal de él, significaba mostrarles la parte buena del papá, significaba involucrar al papá cuando a veces que no le quería ver porque mis emociones estaban afectadas, Claro. Involucrarles a ellos a pesar de todo. Entonces, Dios continuó con esa palabra por muchísimo tiempo. Wow. Entonces, llegó el momento que pude ver la Esa- respuesta. Sí. ¿Y tuviste apoyos, es decir, de familia o de amigos o no sé si en la iglesia, mentores, el pastor, algo? ¿Tuviste apoyos? Yo creo que algo que las mamás solteras tienen que hacer es buscar una red de apoyo. Eso es algo muy Vital. importante y creo que el aislamiento lo que produce es más dolor y más soledad. Y más Entonces, autocompasión. exacto, vas a educar a tus hijos desde un lugar de abandono que les destruye. El sentirse que ellos están abandonados por todo es algo que muy difícil que ellos se puedan levantar, siendo tú una mamá que vives como abandonada, educas a hijos como abandonados. Entonces creas un vacío y una orfandad espiritual terrible. Entonces sí es algo que tú debes tomar la decisión de poder involucrar a otros en este camino Es un y ser proceso. sabios en quién. Porque puede haber esta parte de pobrecita y quieres tú volver a la casa de tus papás y ser otra hija Que no es más, sabio. que no es sabio. Hay casos, obviamente, en los que tal vez por una temporada sea bueno. No fue mi caso. Yo en ese momento no tenía trabajo. Gracias a Dios se abrió una puerta cuando mi hijo ya tenía unos 4 meses. Al poco tiempo de separarme y empecé a trabajar. Involucré, mi familia no vivía aquí, no vive aquí conmigo en Quito, pero Dios me proveyó de mucha gente alrededor. Me dio una madre espiritual que me enseñó a caminar, me dio una iglesia, una red de apoyo. Ya. Y algo que siempre yo hice fue orar por mentores, orar por padres espirituales. Yo veía cómo la abuela y la madre de Timoteo La influencia educaron, directa. le influenciaron.
y Pablo fue su mentor y de fue alguna amado manera como hijo. Fue un padre Sí, espiritual. él lo dijo. Entonces, sí ocurre, sí es posible. Tal vez no tenía al abuelo o al tío cercano, pero hubieron hombres que pudieron influenciar y poder mostrar algo de lo que es una masculinidad en O sea, casa. esto que tú estás diciendo es vital en esta generación donde nos han vendido que somos tan independientes que no necesitamos pero a nadie, prácticamente yo solita salgo, pero el diseño de Dios no es bueno que el hombre esté solo. Y no se está refiriendo a que románticamente siempre tengo que estar con alguien. Se está refiriendo a que Dios nos hizo para vivir en comunidad. Así es. Que nos potencializamos en comunidad. Y que nuestros hijos deben aprender que son parte de una comunidad. Nuestra familia está inmersa en otra familia, que está inmersa en una comunidad, que está inmersa en una ciudad, en un país y en una generación. Eso es algo que digno de recalcar. El diseño de Dios no se pierde independientemente de las circunstancias. Los principios, cuando los mantenemos, ves la cosecha. ¿Cómo lograste que tu fe, que tu vivencia impactara la vida de tus hijos para que ahora que son adultos y que los dos son pues, autónomos y profesionales, como y una de ellas viviendo en el extranjero, con una economía con la que Dios te bendice a ti, ¿cómo lograste que amen a Dios y se comprometan? Bueno, y soy testigo de cómo tu hijo anda como pirinola siempre sirviendo. ¿Cómo lo lograste? Yo creo que algo que es muy importante en estos procesos es poder enseñar el valor del perdón. Eso es importante porque en la vida va a haber cosas que vas a tener que enfrentar, pero vas a tener que moldear el perdón dentro de casa. Dios es un Dios que nos ha perdonado. Y si yo no muestro ese perdón con los que están a mi alrededor, ¿qué estoy hablando? Entonces mis acciones tienen que tener coherencia con lo que yo profeso, con lo que yo digo, con lo que yo creo. Y es invitar al Señor a tu casa a caminar en perdón. Creo que uno de los momentos críticos que vivimos en casa fue cuando él se casó. Entonces fue un proceso en el que caminaba con mi hija, en ese momento era adolescente, y ella decía, pero ¿cómo pudo? ¿Cómo pudo? Entonces es hacer este acompañamiento de poder perdonar y de poder soltar eso y entregar ese dolor en las manos del Señor, porque de verdad era algo duro, porque obviamente se casó con la persona por la cual se fue de casa. Entonces, si tú entiendes el valor de perdón, vas a transmitir libertad, vas a transmitir un verdadero amor y misericordia de lo que Dios ha hecho con nosotros y nos enseña a caminar en temor de Dios. ¿Cómo lograste que tus hijos no solo perdonen al papá, sino también a la pareja del papá? Porque obviamente al seguir la relación con el papá, que es lo saludable, no solo se enteran, sino van a tener una relación. Y si hay nuevos hermanos, van a tener una relación. ¿Cómo lograste extender el perdón y la misericordia de tal manera que tus hijos puedan entablar una relación que es innegable, que se tenía que dar? Yo creo que la clave para mí fue negarme a mí misma. Sí, fue esta parte de no se trata de mí. Yo tengo que salir de la ecuación, porque a la larga era la decisión de él y yo les decía, es la esposa que el papá ha escogido y vamos a respetar. Vamos a empezar respetando que es su decisión y están formando un matrimonio. Entonces yo tenía que salir de la ecuación. Yo tenía que dejar a un lado cualquier dolor, cualquier cosa. Obviamente ellos no sabían a profundidad las cosas porque nunca les alimenté para decir, ella fue, ella hizo. No. Entonces fue negar lo que yo vivía y lidiarlo con Dios. No estaba negando que sentía dolor, por supuesto, era muy difícil, era doloroso, pero no lo iba a transmitir a ellos. Entonces, esto lo trabajé con el Señor. Enséñame a perdonar porque de verdad no estoy pudiendo. Pero con ellos vamos a aceptar esto. Esto es parte de la vida del papá y ahora ella es parte de nuestra vida. Entonces, era gracioso porque en esa época mi segundo hijo, él me retaba. Él venía con
pruebas a ver qué tanto mi mamá está creyendo lo que está diciendo. Ay, ¿qué fue? Entonces venía con historias y venía con cosas y qué piensas, y me puso el protector porque me cuida, y veía mi reacción. Entonces, obviamente uno como mamá protectora, como mamá que, o sea, cuida tanto a sus hijos, el ver involucrado una segunda mamá, nunca ha sido En mamá, cuanto pero al rol. al rol, exacto, era duro para mí. Pero él me estaba mirando qué tanto de verdad yo decía lo que decía. Entonces era un morir a mí mismo con el Señor cada día, porque yo anhelaba tanto la sanidad que yo decía, yo de esta voy a salir sana completamente. O sea que estamos hablando que el proceso de sanidad no es inmediato. No, En tu caso, años. sí. Y esta libertad, Sandy, que ha sido tan real en tu vida, yo creo que fue la base para salir adelante sacando a tus hijos, darles educación, transmitirles los valores, los principios de Dios. Es decir, darte una estabilidad emocional que es tan importante, Sí. ¿verdad? Sí. Para decisiones de que estudien fuera, en fin, y bueno, hasta que formen ya cada uno de ellos su propio hogar. Sandy, gracias a Dios en este proceso, tu reacción y el papá no se negó a ser papá. Pero en tu experiencia con tantas mujeres que Dios ha permitido que bendigas, que haya una participación, un instrumento, ser instrumento de Dios en estos procesos de sanidad, ¿qué hacer cuando el papá se niega a ejercer su paternidad? ¿Cómo guiar a los hijos a pesar de perdonar? O sea, ¿qué hacer en esos casos? Yo creo que algo que también fue muy intencional en mi vida fue mostrarles que ellos no están solos, que tenemos un padre, que Él es su padre, sea que esté papá en casa o sea que no esté en casa. Mostrarles que ellos no son huérfanos, que ellos son amados por un padre que lo dio todo por ellos. Y trabajarlo eso dentro de casa, involucrar al Señor en nuestras decisiones. Hubo un momento cuando mi hija tomó la decisión de salir a hacer su maestría fuera en la época de crisis económica, y ella me dijo, mami, yo siento Dios me ha dado estos sueños y siento que tengo que irme a este lugar. Veía mi cuenta bancaria, obviamente no tengo para eso, pero algo que yo tenía claro, y yo le dije a ella, no vamos a decidir en base a lo que tenemos, vamos a decidir en base a quién es nuestro Padre. Entonces, si esto, Señor, te está inquietando hoy, ok, lo vamos a hacer porque Dios va a traer la provisión. Entonces siempre le mostré a ella que está ahí porque Dios trajo la provisión, su Padre trajo la provisión. Entonces es traer esta parte vivencial a tu día a día, es en cosas pequeñas, en cosas grandes, que Él es un Padre, que Él les ama, que Él está presente, que Él está en medio de nosotros. Había momentos que había 4 sillas, ok, ahí está el Señor, Él está ahí. Claro. No estamos solos, aquí está el Señor. Y de alguna manera esto no solamente es porque soy una mujer jefa de hogar, esto debe ser aún estando en matrimonio. Así es. O sea, porque la paternidad de Dios va más allá de la nuestra. O sea, la paternidad de Dios no solo tiene que ver con el estado civil que estamos nosotros o si viven con papá o mamá, porque finalmente van a tener retos y deben depender de Dios. Nosotros solo somos instrumentos, pero esto es imposible sin la revelación de Dios como Padre a tu vida. ¿Cómo poder tener esos procesos? ¿Qué hábitos espirituales? ¿Qué detonó en tu vida tener a Dios como Padre? Porque si no hubiera sido imposible darlo como Padre a tus hijos. Algo que yo siempre soy como muy clara en esto y enfatizo es que tú como mujer o madre soltera, la gente tiende a mirar que pobre le tocó quedarse con sus hijos. Y Pobre, más a las mujeres nos toca la parte más dura. Eso no es cierto. Algo que yo siempre he visto y he creído es que yo me quedé con la mejor parte. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces, mi parte, mi herencia la tengo yo. Y cuando llego a casa no estoy sola, en mi casa hay vida. Había hijos esperándome, había comida que hacer,
había ropa que lavar, había cosas que cuidar. Y es esta parte de poder tú modelar en tu vida y entender que lo que tienes en casa es vida, que lo que tienes es un futuro, que ellos tienen una herencia eterna y que ellos son herencia. Entonces tengo que modelar a estos hijos, primero para que amen a Dios y segundo que ellos entiendan que no nacieron por accidente, que las circunstancias pueden ser muchas veces adversas, Proceso de entrenamiento. pero Dios es suficiente. Entonces ellos tienen un propósito en esta vida, no nacieron para ser millonarios, ser ricos o tener una plataforma en la que ellos sean el centro. Ellos están en esta tierra porque tienen un sueño de Dios en su vida para cumplirlo. Entonces así lo he visto en mi vida y eso he podido transmitir también a ellos. Y Sandy, ahora, ya en lo práctico de tu relación con Dios, es decir, de que el congregarse, el tener en casa un tiempo de meditación de la palabra y de orar, esas, bueno, que le llamamos disciplinas espirituales, de ir quizás a eventos cristianos, ¿no? Tener O sea, hambre de Dios. Congresos, etcétera. Eso ha sido parte importante en tu vida. Así Porque es. hay personas que a veces, como tú decías, ¿no? Se aíslan incluso de Dios, cuando más bien la idea es ser plena en Él, ¿verdad? No tanto de tener actividades, pero sí de estar con hambre de más de Él, ¿no? Eso lo viviste tú. Y en medio de esto que tú viviste, ¿qué pasa cuando le echamos la culpa a Dios? Y no puede darse esa plenitud con Dios porque yo hice bien las cosas, Dios, no fue mi decisión. En esa mentira de autovíctima, incluso todos son culpables, hasta Dios. ¿Cómo lograr aterrizar que yo tomé mis propias decisiones? La honestidad con la que dijiste, no vi las señales, no vi las banderas en amarillo ni en rojo. Claro, estoy enamorada. No las veo, tengo un sueño. ¿Cómo cuando llegamos al proceso de una pérdida como es el divorcio, cómo lograr decir, Dios, aún de ti me alejé, porque no lo eres, pero en mi mentira aún creí que tú me metiste en esto? ¿Cómo lograr ese cambio en la mujer? Yo creo que la palabra es perdonarte a ti misma, porque creo que a pesar de todo, en el fondo sí sabemos que tenemos una parte de responsabilidad. Y yo creo que muchas veces pensamos que el hogar disfuncional es cuando no está papá, pero el hogar disfuncional se trata de roles. Entonces yo tenía un rol equivocado dentro de casa, que no era el correcto, y él también. Entonces cada uno llegó a un matrimonio cargado de maleta de traumas, de malos Dolor. tal vez situaciones, de dolor, de todo. Entonces no hubo este proceso, este acompañamiento en chequear si realmente yo estaba lista para dar este paso. Entonces cuando viene todo esto, yo ya tenía un poco más de entendimiento en la palabra y yo decía, wow, primero la autocompasión, segundo, Señor, ¿por qué permitiste? ¿Por qué dejaste? ¿Por qué no le estorbaste? ¿Por qué esto? Pero realmente yo nunca le involucré a Dios en mis decisiones para con quién me iba a casar. Entonces es este punto en el que tú tienes que tener humildad. Y aceptar. Para aceptar que sí, tú te equivocaste, tú tomaste esta decisión, pero tampoco te puedes quedar ahí. Porque entonces, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está la restauración? ¿Dónde está lo que el Señor no solo restaura, sino devuelve? ¿Dónde está el Señor? Tiene que ser real en tu vida. No puede ser una religión, sino yo quería palparle al Señor. Yo quería probar que Él era suficiente. Entonces, sí, que Él es bueno y que Él es suficiente. Entonces, creo humildad. Segundo, perdónate. Y tercero, deja que el Señor restaure y sigue su plan. Cuando me preguntan cuál es el plan de Dios, el plan es que perdones, el plan es que seas libre, el plan es que le obedezcas, el plan, como a mí me pasaba, haz el bien, ese es el plan. Y tú espera, confía en el Señor en los resultados, aunque ahorita no se ven. Y tu familia directa, como al ser testigo de cómo tú te has levantado, ¿qué te han dicho? ¿Cómo,
bueno, es un testimonio, sí, pero ¿ha influenciado en ellos el ver que Dios ha sido tan real en tu vida? Yo creo que para mis papás fue un momento duro, obviamente, ver a una hija que está rompiendo, divorciándose, perdiendo su matrimonio, pues, y entendiendo qué es lo que estaba pasando, porque como no están muy cerca, no podían ver como la dinámica familiar. No estaban preparados. No estaban Sí. preparados. A mí me costó mucho poderles decir, él ya se había ido unos días y todavía no sabían, porque decía, voy a traer dolor, o sea, ¿qué voy a hacer? Entonces creo que sí fue duro, pero algo que ellos fueron claros, en especial mi mamá. Mi papá siempre sacó la parte protectora y él, que si se le cruzaba, no sé qué pasaba. Pero mi mamá decía, vamos a aceptar la decisión que tú tomes y te vamos a apoyar en la decisión que tú tomes. Tal vez él recapacite y vuelva, que creo que esa es la esperanza de todos los que nos separamos. Tal vez él vuelva en sí, cobre sentido y valore a su hogar. Puede que sí, puede que no. Pero era esta parte de te vamos a apoyar. Entonces, nunca fue un plan para mí volver a casa. Dios proveyó un trabajo y él también fue muy responsable en todo. Entonces, algo que ellos sí pudieron ver es la misericordia. Pudieron ver que nunca yo le saqué de la vida de mis hijos. Eso es un regalo de Dios. No fue fácil para ellos. Porque cuando eran los cumpleaños de mis hijos, yo invitaba a él, a sus papás, o sea, a mis ex-suegros, a mis excuñados, a los primos, porque yo decía, mis hijos no pueden perder la familia. No voy a sacarles del medio su familia. Están librando un divorcio en casa, una división en casa. No voy a ser tan cruel y les voy a quitar primos, abuelos, tíos. No lo voy a hacer. Ni castigar a la otra familia. Sí, entonces era duro porque estaban mis papás, mis hermanos, sus papás, sus hermanos y una mamá que estaba feliz con todo. Entonces, claro, ellos tuvieron como que seguirme el ritmo. Tuvieron que también aprender el perdón y tener esta parte de conciliación, conciliar la parte una y la parte otra. Entonces, mis hijos tuvieron creo que hasta los 20 años, cumpleaños con toda la familia. Qué hermoso. Ajá. Definieron bien su identidad, pero yo creo que esto nos ha dado para más. Totalmente. Sí, así sí, es sí, que sí. déjame decirte que vamos a continuar. Ni nos vamos a mover. ¿Sabes por qué? Porque nos vamos a ir a esa. Y ahora, a ver, y en la parte económica, que son tantos retos, y ahora que son adultos, y cómo, sí, ya tenías un trabajo a los 4 meses, pero cómo lograr pagar deudas, no amargarnos, solas, o no solas, con pareja, no pareja, restaurar. Tantas preguntas que tienes, incluso hoy, en la realidad que vives. Bueno, no, vamos a continuar. No lo vamos a dejar ir porque esto nos da para más, porque es una realidad en medio de nuestra generación. Es una realidad que con Dios tiene solución. Sí se puede. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.